La Torre de Babel es un relato bíblico que cuenta la historia de una torre construida por los descendientes de Noé en la ciudad de Babel. Según la historia, los habitantes de la ciudad querían construir una torre que llegara hasta el cielo para hacerse famosos y evitar ser dispersados por Yahvé. Sin embargo, Yahvé, al ver la arrogancia de los hombres, confundió sus lenguas haciendo que hablasen diferentes idiomas, lo que impidió la construcción de la torre. Aunque la historia de la Torre de Babel tiene sus raíces en la Biblia, muchos historiadores creen que puede haber una base histórica detrás de ella. La ciudad de Babel, también conocida como Babilonia, fue una de las ciudades más importantes de Mesopotamia, y su arquitectura y tecnología avanzada han sido objeto de estudio durante siglos. Pero, ¿quién construyó la Torre de Babel? Aunque la historia bíblica atribuye la construcción de esta torre a los descendientes de Noé, la verdad es que no se sabe con certeza quién la construyó. Sin embargo, hay varias teorías interesantes sobre su creación. La primera teoría es que los sumerios fueron los que construyeron esta torre, esta civilización antigua que habitó en Mesopotamia alrededor del 4000 a.C. Los sumerios fueron conocidos por su arquitectura avanzada y sus habilidades en la construcción de grandes estructuras como los zigurats. Otra teoría habla de los babilonios, que ellos habrían sido los creadores de esta torre. Esta civilización surgió en la región de Mesopotamia alrededor del 2000 a.C. Los babilonios fueron conocidos por su arquitectura avanzada y su habilidad en la construcción de grandes estructuras, como los jardines colgantes de Babilonia. Otra teoría habla de los asirios, otra civilización que estuvo alrededor del 2000 a.C. en la misma zona de Mesopotamia. El objetivo de la construcción de esta torre dice que esta fue erigida para que los habitantes de la ciudad de Babel pudieran llegar hasta el cielo y hacerse famoso. Muchos historiadores creen que su propósito era más práctico. Una teoría es que la Torre de Babel fue construida como un templo o lugar de culto. Las grandes estructuras en Mesopotamia a menudo se construían con fines religiosos y la Torre de Babel podría haber sido uno de ellos. Otra de las teorías es que esta torre fue construida como una fortaleza o torre de vigilancia. Mesopotamia era una región propensa a las invasiones y a las guerras, y las construcciones de una torre alta podría haber sido una forma de proteger a la ciudad de Babel. Una de las dudas que se generan alrededor de esta historia es si la Torre de Babel realmente existió. Aunque esto hace parte de un relato bíblico, muchos historiadores creen que puede haber alguna base histórica detrás de ella. La ciudad de Babel, también conocida como Babilonia, fue una de las ciudades más importantes de Mesopotamia y gozaba de una gran arquitectura y tecnología. Pero otra de las grandes dudas que existen alrededor de esta torre es ¿qué fue lo que ocurrió? Y esto no se sabe con certeza. La historia bíblica sugiere que Dios confundió las lenguas de los trabajadores, lo que impidió la construcción de la torre. Sin embargo, es posible que la torre haya sido destruida por motivos como desastres naturales o invasiones. Bueno, y para hablar de la Torre de Babel es necesario repasar la cita más famosa que habla de ella, y esta está en el Génesis capítulo 11 de la Biblia. Nos dice lo siguiente: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Es decir, se interpreta que los seres humanos hablaban en un único idioma. Complicado saber cuál era. Lo cierto es que la humanidad desde sus orígenes, desde que fuimos sembrados en este planeta, obviamente no existían los idiomas que tenemos hoy en día. Quizás los seres humanos ni siquiera en ese momento necesitaban hablar como tal. Primero por avance intelectual, avance espiritual, el lenguaje se fue desarrollando con el tiempo a través del proceso de ascenso y evolución humana, pero es probable que las primeras formas de comunicación hayan sido a través de señas o a través de símbolos, porque por lo general el modo de aprendizaje más efectivo, sobre todo a nivel espiritual, es el símbolo. Por eso culturas muy antiguas, la forma en que escribían eran una especie de dibujos, de gráficos, y de esa forma se daban a entender. Pero en el contexto de la Torre de Babel, ya esto fue, bueno, mucho tiempo después incluso del tema del diluvio, entonces es probable que ya aquí se haya desarrollado algún tipo de lenguaje. Y bueno, aquí la Biblia nos dice que en ese momento había una sola lengua. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Quiénes? Bueno, los descendientes de Noé. Recordemos que esto fue después del diluvio. La historia del diluvio llega hasta el Génesis capítulo 9, si no estoy mal. Ahí es donde cesa el diluvio. Se establece el arca allá supuestamente en el monte Ararat.
Esto según lo que cuenta la Biblia, ¿no? Y de ahí en adelante se comenzaron a repartir los hijos de Noé y sus descendientes por todo el planeta. Así que quienes se establecen allí son los descendientes de Noé. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces Yahvé se dio cuenta que esos seres humanos tenían un propósito común y era edificar la torre lo más alto posible. Esto no le gustó y lo que hizo Yahvé fue lo siguiente. Ahora pues descendamos, que es donde entra el plural. Yahvé no estaba solo. Ya sabemos que esto hace referencia a los Elohim, seres, distintos seres, entes biológicos extraterrestres, que son los que se mostraron como dioses en la antigüedad. Eran varios, era un grupo de estos Elohim, y Yahvé estaba con algunos de ellos, y ellos descienden. Por eso dice, descendamos y confundamos allí su lengua. Esto es muy claro. Muchos de los lenguajes, de los idiomas más bien que tenemos hoy en la actualidad, son idiomas extraterrenos. El inglés, el mandarín, el hebreo, el arameo y muchos otros idiomas de una gramática bastante compleja, de una pronunciación bastante compleja, fueron enseñados por los antiguos Elohim. ¿Desde cuándo? Bueno, según el tema bíblico, desde el tiempo de la Torre de Babel. Ahí ellos comenzaron a confundir el lenguaje de la humanidad y bueno, hasta hoy en día no es tan fácil comunicarnos de un continente a otro, a menos que usted viva en América Latina, que el idioma es el español, ¿no? Y por acá sí nos podemos entender más fácilmente, pero en otros continentes es complicado. Se ha establecido un idioma, entre comillas, universal, que es el inglés, pero para usted aprenderlo tiene que durar unos meses estudiando, tiene que practicarlo, y bueno, de esa forma es que usted se puede comunicar con otras lenguas que puedan entender el inglés o más o menos hablarlo, pero bueno, ya sabemos que hay ciertas limitaciones en la comunicación. Ahora mucho menos, antes era más complicado, ahora con el internet, con las tecnologías, pues ya usted casi que ni siquiera necesita ser experto en inglés para comunicarse, pero sigue teniendo alguna dificultad. Entonces, los idiomas los enseñaron los Elohim. ¿Y entonces qué pasó? Ninguno podía entender el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Aquí está la historia que cuenta el Génesis, y muchos se preguntan, ¿esta historia fue real? ¿La Torre de Babel existió? ¿Quién la construyó? ¿Y qué pasó con la Torre de Babel? Porque lo que se entiende es que no terminaron de acabarla, pero sí comenzaron algo, porque se entiende que habían comenzado a construirla, luego se les confunden las lenguas y ya no se podían comunicar, entonces dejaron de construirla. Pero lo que alcanzaron a hacer existió. ¿Quién comandó esa construcción? Porque aquí se habla de los descendientes de Noé, pero tuvo que haber alguien al frente que liderara esa construcción. Y tercero, ¿qué pasó con eso que se alcanzó a construir? ¿Fue destruido? ¿Está oculto? Bueno, vamos a tratar de dilucidar esas tres cuestiones. Y la primera es si la Torre de Babel existió. Bueno, ya sabemos que basarnos solamente en la Biblia es muy complicado, aunque hay algunos otros documentos que hablan de eso. De hecho, al final voy a utilizar uno que nos habla sobre qué fue lo que ocurrió con la torre. Basarnos solamente en la Biblia sabemos que no es suficiente. Habría que buscar algún tipo de descubrimiento arqueológico, alguna otra información. Y de hecho, cuando hablamos de descubrimientos arqueológicos, por acá tengo un dato muy interesante, y es que arqueólogos han descubierto una posible primera evidencia de la Torre de Babel bíblica. Esto es muy interesante, vamos a analizarlo por acá, porque nos dice que este descubrimiento hecho por arqueólogos podría ser la primera evidencia real y material sobre la existencia de uno de los monumentos más importantes descritos en la Biblia, la Torre de Babel. Y esta juega un papel muy importante en la historia bíblica y en la religión cristiana y bueno, también en la hebrea. A pesar de que siempre se ha creído que se trató de un monumento ficticio, todo parece indicar que existió gracias a un descubrimiento sorprendente. Y es que encuentran supuestas pruebas de la existencia de esta torre. Aquí vemos una tablilla
donde se ve supuestamente la Torre de Babel. Aquí a la izquierda vemos la tablilla original sin ningún ajuste de color ni nada de esto, pero aquí sí se puede ver a la derecha, por ejemplo, un personaje como un sacerdote con un gorro de estos que terminan en punta, y a la izquierda se ve una estructura, una torre que está edificada. Y aquí a la derecha pues ya se resaltan las líneas de los grabados que están en la roca. Aquí se ve una torre y aquí como alguien comandando la construcción de la torre, allí liderando esto, un posible sacerdote. Y con esto pues vamos a poder entender quién comandó la construcción de esto. En el año 539 a.C., Ciro el Grande conquistó Babilonia y libró al pueblo judío del exilio. Sin embargo, en la Biblia se escribe que antes de dicho suceso los judíos ya se habían dispersado en diferentes regiones del planeta debido a su rebelión contra Dios durante la construcción de la Torre de Babel. Este relato bíblico ha sido contado durante siglos, sirviendo incluso de inspiración para diferentes obras de ficción. Sin embargo, el debate sobre si se trata de un evento real o no siempre ha sido acalorado. Algunos teorizan que el Gran Sigurat fue construido por los babilonios como réplica de una torre más antigua que creían fue construida por el rey Nimrod para alcanzar el cielo. Y esta es una de las teorías más fuertes, y es que Nimrod, que fue uno de los grandes reyes de la antigua Babilonia o el principal sacerdote de Babilonia, fue el que comandó la construcción de la Torre de Babel. Esta leyenda ahorita la vamos a profundizar. Ahora parece que esta hipótesis fue confirmada gracias a un misterioso hallazgo que confirma su existencia. O sea que este personaje que se ve aquí a la derecha podría ser Nimrod. Los arqueólogos encontraron la primera evidencia palpable de la Torre de Babel en una tablilla antigua que data del siglo VI a.C. La placa es una representación de la misma torre junto al gobernante mesopotámico Nabucodonosor II. Esto es lo que se interpreta de manera oficial, que este personaje podría ser Nabucodonosor o también podría ser Nimrod. Cualquiera de las dos es posible. Esta tablilla conmemorativa fue encontrada hace casi 100 años. Sin embargo, los expertos apenas es que han comenzado a realizar los estudios correspondientes. Su descubrimiento se convirtió en una prueba de suma importancia y que corrobora la existencia de la colosal torre. Cabe recordar que debido a su edificación, Dios enfureció, provocando las diferentes lenguas en la tierra para que sus trabajadores no se entendieran entre sí. ¿Es una historia real? Está la pregunta. Los científicos sugieren que la construcción de la Torre de Babel comenzó cerca de Nabopolassar durante el reinado del rey Hammurabi alrededor del 1792 al 1750 a.C. Sin embargo, la construcción se completó durante la época de Nabucodonosor en el año 604 al 562 a.C. Los expertos sugieren que el contenido de la tablilla coincide en gran medida con la historia de la Biblia. En ese sentido, nace una importante pregunta. Si la torre realmente existió, entonces ¿es cierta la historia de la ira de Dios? ¿Quién privó a las personas de una lengua común? Obviamente, falsos dioses, ¿no? Los Elohim. Esto no lo hizo ningún dios verdadero. Sin embargo, en el siglo XIX se descubrió que los reyes asirios mencionados en la Biblia existieron. Además, había pruebas que lo confirmaban. Esto hizo que la comunidad científica empezara a ver con otros ojos el relato bíblico. Más recientemente, Andrew George, profesor de la historia de Babilonia en la Universidad de Londres, dijo tener pruebas que respaldan la historia de la Torre de Babel después de examinar la tablilla. Esta es una de las preguntas, entre muchas otras, alrededor de la historia de la Torre de Babel. Entonces, hay ciertos datos históricos, descubrimientos como este, que podrían confirmar la existencia de la Torre de Babel. Ahora, eso no es muy extraño. En la antigüedad se hacían edificaciones megalíticas. Recordemos que ahí estaban los Elohim detrás de estas civilizaciones y grandes construcciones que incluso algunas permanecen, como las pirámides de Egipto o algunas que hay alrededor del mundo, las construcciones de Grecia, bueno, muchas edificaciones que es difícil de explicar con la tecnología que tenían los antepasados. La humanidad de ese tiempo no tenía el suficiente avance para hacer estas construcciones. Aún hoy en día, algunas o muchas de ellas se podrían hacer con la tecnología actual, pero no sería fácil. Entonces esto se explica claramente de que estos Elohim que influyeron en estas civilizaciones pusieron su tecnología para construir templos, pirámides, edificaciones, torres, grandes murallas. Bueno, todas las edificaciones o gran parte de estos monumentos de la antigüedad demuestra la influencia de los Elohim en las culturas antiguas. Así que
sorprendernos porque haya existido una torre de estas, pues realmente pues no es nada descabellado. Y lo más seguro es que ahí estuvo esta edificación. Si fue comandada por Nimrod, recordemos que Nimrod es uno de estos descendientes de los Elohim, allí en Babilonia. Cuando hablamos de que Yahvé interrumpió la construcción de la torre, aquí se puede ver quizás un conflicto entre esos dioses de la antigüedad. Por un lado, algunos de los dioses de Babilonia, en los cuales pues se respaldaba Nimrod para hacer este tipo de construcciones, y por otro lado estaba el dios de los hebreos, que era Yahvé. Entonces, Yahvé quiso impedir o impidió más bien la construcción de esta torre, utilizando en primera medida la confusión de las lenguas para que los constructores no siguieran avanzando en esto, y lo más probable es que él la haya destruido utilizando también tecnología para derribar de una manera efectiva esa construcción. Entonces aquí también se puede ver un conflicto entre dioses, los de Babilonia y en este caso Yahvé y el grupo con el que él estaba. Todos son Elohim. Recordemos que dentro de este grupo de Elohim, de estos dioses caídos, de estos seres extraterrenos, hay bandos que se enfrentan, se odian entre ellos mismos. Hay distintas caras, distintas facciones, distintas razas que se han enfrentado dentro de esta misma oscura organización. Y con esa división han separado también en ideologías, conceptos, en batallas a la misma humanidad. Cuando, por ejemplo, en el mundo actual vemos dos bandos a nivel de las potencias, por ejemplo, Estados Unidos encabezando Occidente, y por allá vemos a lo que es el mundo árabe encabezando Oriente, cada uno con sus aliados. Vemos entonces el choque de potencias, el choque de dos bandos que se van a enfrentar a nivel bélico en el mundo. Entonces, ambos bandos pertenecen a la misma organización oscura, y eso sucedía desde el pasado. Estos bandos de falsos dioses vivían en enfrentamientos, entonces algunos atacaban a sus pueblos, el otro respondía, y de esa forma se libraron batallas de lo más sangrientas en la antigüedad. Entonces aquí es probable que un bando de estos dioses mandó a Nimrod a construir esta torre con tecnología, pero también había la mano de obra humana. Se mezclaron las dos cosas, había seres humanos ahí involucrados también en la construcción, según lo que relatan estas historias, y el otro bando, el que comandaba Yahvé, quiso impedir que eso sucediera. Y ahí lo más seguro es que se generó este conflicto. Pero hablando un poco más de la tablilla, de esta tablilla de cerámica que ya se ha examinado, esto, como lo decíamos ahora, se descubrió hace más de 100 años en Babilonia y ahora está en manos privadas, que los investigan y en muchos casos pues no se nos da la información real. Esta tablilla muestra el aspecto que tenía aquel sigurat, una torre, ¿no?, que tenía 7 niveles según lo que se grafica allí, y en ella también se puede observar al rey con un sombrero cónico y su cetro, y por debajo el texto que describe la orden de construir la torre. Esta, según los investigadores, es una evidencia muy poderosa de que la historia de la Torre de Babel se inspiró en una construcción real, y en dicha tablilla hay un texto que fue tallado en el propio monumento y se puede leer lo siguiente: Etemenanki Sigurat Babel. Ese es el texto que está ahí en la tablilla, lo que significa el Sigurat o torre templo de la ciudad de Babilonia. El edificio y su constructor aparecen en el mismo relieve. Esto lo explica el profesor o uno de los profesores que ha estado investigando esta tablilla. Entonces, ese es el descubrimiento, y esto lo asocian con la Torre de Babel y su posible constructor o el que autorizó la construcción, que muy probablemente sea Nimrod. Algunos hablan también de Nabucodonosor, pero lo más seguro, si estamos hablando de la Torre de Babel y de ese tiempo en el que se construyó, pues el que dirigía en ese momento Babilonia era Nimrod, que era el sumo sacerdote en aquella época. Tenía una relevancia como la que tiene el Papa actual en tiempos modernos, ¿no? Aquel ser que representa a los dioses en la tierra. Eso era Nimrod, un híbrido elegido de estos dioses. Así que con esto comenzamos a responder dos de las preguntas iniciales sobre si existió realmente y quién lideró la construcción. La existencia de la Torre de Babel, bueno, esta es una de las pruebas, la tablilla, pero hay varios documentos, así que lo más probable es que haya existido y haya sido una de las construcciones que los Elohim de la antigüedad llevaron a cabo, ¿no?, utilizando pues a los seres humanos, poniéndole en sus manos la tecnología, y de esa forma pues se logró alzar esta torre o parte de ella, porque no se completó. Así que desde mi punto de vista lo más probable es que sí existió la Torre de Babel. Y segundo, ¿quién comandó la construcción? Pues sin lugar a dudas Nimrod. Hay varias historias, leyendas que hablan de eso,
sobre cómo Nimrod comandó la construcción de la Torre de Babel. Ahora, vamos a hablar de qué fue lo que pasó con la Torre de Babel, cómo fue destruida. Bueno, por acá tengo un dato y es que se dice que la Torre de Babel, bueno, realmente existió y fue destruida por una raza alienígena. Esto afirma un documental. Este documental se llama Conspiraciones Bíblicas de Amazon Prime y habla de un hallazgo realizado en el sitio arqueológico de Borsippa. Coincide, según esto, con el de la historia antigua. El documental en algún apartado dice lo siguiente: muchos dijeron que la Torre de Babel era un mito, sin embargo, se han encontrado una serie de restos en Borsippa que corresponden a una enorme torre. Estos pueden ser parte de la Torre de Babel debido a su gran tamaño y evidencia de piedra quemada. Ahí está el documental, yo se los recomiendo, es muy bueno, muy interesante los datos que arroja. La investigación profundiza en la historia de la Torre de Babel, afirmando que el libro del Génesis en realidad revela que una raza alienígena fue la culpable de la destrucción de este monumento. Se dijo que la torre había sido destruida por Dios, pero el texto en realidad nos dice que era una extraña raza alienígena conocida como los Anunnaki, que estaban presentes allá en Sumeria, en Babilonia. Ellos fueron los que gobernaron por allá. Estos Anunnaki fueron descritos como provenientes de los cielos, enviados para guiar a los humanos. En tiempos pasados se les llamaba ángeles, pero hoy en día los llamaríamos alienígenas, como lo dice el Génesis 6:4, donde habla de los hijos de Dios. En el libro del Génesis describe cómo un grupo de gigantes fueron enviados por Dios para gobernar la tierra. Así que esta es la teoría que plantea este documental, de que esta raza Anunnaki tuvo que ver con la destrucción de la Torre de Babel. Lo que se sabe en la Biblia es que Yahvé, al confundir las lenguas, impidió que se siguiera construyendo, pero la Biblia no especifica qué pasó después. No dice qué le pasó a la torre, si quedó ahí, si la destruyeron. Bueno, en la Biblia no aparece eso, pero por acá les voy a compartir dos datos que nos confirma quién comandó la construcción y qué pasó luego con la Torre de Babel. Vamos primero con uno de los datos del rey Nimrod. El rey Nimrod desafió a su contraparte, el dios Satán. Entonces recordemos lo que estaba hablando ahorita. Aquí hubo un conflicto entre los Elohim de la antigüedad, los que estaban del lado de Babilonia y los que estaban del lado de Yahvé. Cuando se construía la mítica Torre de Babel, pues según la leyenda, aquí es donde entra una de las explicaciones de que fue Nimrod el que comandó esta torre. Los casitas, hijos de Lucifer, venían siguiendo los dictados de su dios arquero Cus, quien había hecho pacto con sus iniciados a fin de que dicho pueblo participara en el conflicto esencial del dios Lucifer y el dios Satán, es decir, los dos bandos en los que se divide la rebelión. Uno supuestamente más positivo, que le ha traído el conocimiento a la humanidad, que es conocido como Lucifer, y el otro más negativo, más oscuro, más hostil, que es Satán. Lucifer y Satanás, las dos caras de la rebelión. Estos bandos, dentro de estas razas oscuras, siempre se han enfrentado. La trampa dual con la cual cada mundo conquistado suma almas para ser devorados por las tinieblas. Esa es la estrategia que ellos utilizan, que estas razas regresivas han utilizado cuando invaden mundos. Llegan y uno de los primeros programas que instauran es la dualidad, el bien y el mal. Así, en la ciudad de Borsippa, al norte de Nínive, el rey Nimrod, utilizando la técnica numérica de los sigurat, que eran las construcciones babilónicas, hizo construir una enorme torre sobre un vórtice de energía telúrica, como siempre sucede, ¿no? Las pirámides, los grandes rascacielos, las torres. Estas construcciones megalíticas se hacen en posiciones donde la energía telúrica de la Tierra es más fuerte, o ellos la necesitan para algo, para conducir energías, como donde construyen los templos religiosos. Esta ciencia siempre la han utilizado estos señores para aprovechar la energía telúrica y también el sacrificio de animales y seres humanos. Entonces se estableció ahí y se utilizó esta energía para atacar la morada de demonios inmortales, es decir, Achan Shambhala. Entonces Nimrod, con su ojo élite de guerreros hiperbóreos, derribó a varios inmortales de Satán. Aquí se ve la lucha entre ambos bandos, los que iban detrás de Nimrod, los falsos dioses que eligieron a Nimrod para gobernar ahí, y del otro lado pues estaba el bando de Yahvé. Bandos, razas extraterrenas que desde la antigüedad se enfrentaban en guerras impresionantes. Así que al parecer la Torre de Babel era un punto estratégico para llevar a cabo ese ataque. Y como el otro bando se dio cuenta, inmediatamente intercedió
confundió el lenguaje de las personas que estaban ahí trabajando y bueno, lograron contrarrestar esto impidiendo que la torre se siguiera construyendo. Eso por supuesto siguió generando conflictos entre estas razas. Así que esta es una de las leyendas de Nimrod sobre quién comandó la construcción, ya lo sabemos, el rey Nimrod, y cuál era el propósito de la torre, llegar hasta el cielo para hacer algún tipo de ataque contra el otro bando de razas extraterrenas. Y por acá tengo un apartado del libro de los jubileos, un texto hebreo, esto no está en la Biblia, se le considera un documento apócrifo y aquí más o menos nos explica qué pasó al final con la Torre de Babel. Dice acá, los hijos de los hombres han sido malos, han concebido el perverso pensamiento de construirse una ciudad y una torre en la tierra de Senar. En efecto, habían emigrado a la tierra de Ararat a oriente y a Senar y por aquel tiempo construyeron la ciudad y la torre, mientras decían, subamos por ella al cielo. Comenzaron a construir y en el cuarto septenario cosían al fuego ladrillos que luego utilizaban como piedras. El cemento con el que las unían era asfalto que brotaba del mar y de unos pozos de agua en la tierra de Senar. Los constructores tardaron unos 43 años. La altura fue de 5.433 codos y 2 palmos. Aquí en este libro es más específico en algunos datos sobre la torre. La anchura, unos 203 ladrillos, cada uno de una altura de 1/3. La extensión de un muro, 3 estadios, y la del otro, 30. Y nos dijo el Señor nuestro Dios, este es Yahvé, he aquí que son uno solo el pueblo, y han comenzado a trabajar a una, y ya no cesarán. Bajemos y confundamos sus lenguas. Aquí corrobora de que Yahvé no estaba solo. Que no se entiendan unos a otros y se dispersen por ciudades y naciones, de manera que no tengan plan común hasta el día del juicio. Descendió el Señor y nosotros con él. Miren cómo lo dice acá, ¿no? Descendió el Señor y nosotros con él, a ver la ciudad y la torre que habían construido los hijos de los hombres. Mezcló todas las voces de su lengua, no entendiéndose ya unos con otros y dejando la construcción de la ciudad y la torre. Por eso se llamó Babel toda la tierra de Senar, pues allí confundió el Señor todas las lenguas de los hijos de los hombres. Babel, según las traducciones, significa confundir. Por eso se llamó Babel. Y desde allí se dispersaron por todas sus ciudades según sus lenguas y naciones. Todo el tema de los idiomas. Entonces, ¿qué pasó con la torre? Dice acá, el Señor, este Yahvé, envió un gran viento a la torre que la tiró por tierra. Su emplazamiento estaba entre Asur y Babel, en el país de Senar, al que dio el nombre de ruina. O sea que Yahvé tomó la torre, dice acá que con un gran viento, y la destruyó. Entonces, bueno, alguno con alguna percepción religiosa podría decir, no, eso fue un gran huracán y bueno, la echó a tierra por completo. Bueno, es difícil que haya sido así, porque para que un huracán destruya una torre de esas magnitudes, pues tiene que ser demasiado potente. Así que si hablamos de que Yahvé es un Elohim, que obviamente lo es, y además no estaba solo, es probable que estos Elohim hayan utilizado sus armas, su tecnología para derribar esta torre en muy poco tiempo. Ese fue el destino de la Torre de Babel. Primero, no alcanzó a completarse porque Yahvé intercedió las intenciones de Nimrod y la gente ahí en Babilonia y confundió la lengua. Y luego de confundirlos, ellos pararon la construcción y lo que hizo Yahvé fue destruir por completo la Torre de Babel. Yahvé o los Elohim destruyeron este monumento. Así que la Torre de Babel existió. Sí, esa torre existió. Hay varios datos arqueológicos e históricos que así lo corroboran. Hay varios indicios. Entonces, esa cantidad de indicios nos llevan a concluir que esa Torre de Babel existió y estuvo por allá en ese territorio. ¿Por qué no se encuentran más registros? Porque la torre fue destruida por los Elohim. Fue derribada por completo y bueno, casi que no se puede encontrar ningún registro, además de que fue hace bastante tiempo. ¿Y quién la construyó? Bueno, quien dirigió la construcción de esta torre fue Nimrod, un híbrido Elohim que estaba gobernando en Babilonia y cuyo objetivo era construir esto como algún tipo de estrategia para atacar al otro bando de Elohims que estaban comandados por el Dios de Israel. Conflictos entre dioses antiguos, como siempre ha sucedido, como lo relata el Mahabharata en la India, cómo estos dioses se enfrentaban, y el tema de la Torre de Babel era un conflicto más. Así que Yahvé interrumpió esa construcción para evitar el ataque y de esa forma pues luego poder derribarla.
Esta es la historia de la Torre de Babel. Por supuesto, quedan muchas más preguntas que podremos ir tocando en otros programas, pero aquí quise hablar un poco de la historia, si existió, quién la construyó y qué pasó con la torre. Así que las demás conclusiones las podrán sacar ustedes. Coméntenme ahí en el espacio de los comentarios qué opinan de esto. Si tienen algún dato más sobre la Torre de Babel, por ahí me lo pueden dejar, que sería muy interesante, porque estos temas siempre es importante aprender. Y cuando comenzamos a entender algunos misterios del pasado, comprendemos mucho mejor lo que está sucediendo en la humanidad en el presente, porque el resultado de la división a nivel lingüístico, ¿no?, que vivimos en la humanidad tiene que ver con la Torre de Babel en ese tiempo y la influencia de los falsos dioses de la antigüedad. Eso es muy importante porque el legado de la Torre de Babel permanece en la división de fronteras e idiomas. Todo viene de allá, de esa influencia negativa. Así que, bueno, por ahí los estaré leyendo. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.